Copasa, proyecto especial del Gobierno Regional de Arequipa y GTZ, Cooperación Alemana al Desarrollo, presentan en el marco del proyecto de gestión de riesgo de desastres naturales, con enfoque de seguridad alimentaria, construcción de viviendas sismo resistentes en adobe. En junio del año 2001, la zona sur del Perú fue seriamente afectada por un sismo de intensidad 7 en la escala de Mercalli modificada. Este dejó alrededor de 220.000 damnificados, pérdidas humanas, económicas y perjudicó de manera negativa el desarrollo de la región. Ante este escenario, Copasa y la Cooperación Alemana al Desarrollo, GTZ, implementaron el proyecto de reconstrucción post-sismo en zonas altoandinas del departamento de Arequipa. Esta experiencia de reconstrucción implementó medidas básicas de gestión de riesgo, introduciendo una tecnología de refuerzo sismo resistente en la construcción de viviendas de adobe, creando así una base efectiva para la prevención y mitigación de futuros desastres naturales ocasionados por sismos. La tecnología fue diseñada por especialistas en sismología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Problemática de las viviendas de adobe. En el Perú, el 40% de la población habita en viviendas de adobe. Un gran número de estas casas se encuentran muchas veces en mal estado, mal construidas, son antiguas, se construyen con tecnologías inadecuadas y se ubican en zonas de riesgo, lo que disminuye su capacidad para resistir sismos o terremotos. Ante ello, se hace necesario construir con tecnología sismo resistente y en lugares seguros. Propuesta tecnológica. La propuesta tecnológica usada por Copasa GTZ consiste en trabajar con adobes que han mejorado su proceso de fabricación y tienen medidas que permiten un buen amarre en la albañilería del muro, un cimiento y sobrecimiento de concreto simple, refuerzo de todas las esquinas con vallas electrosoldadas, simulando columnas y una viga collar de concreto armado. Construcción de una vivienda de adobe reforzada. El proceso constructivo se da en 3 grandes pasos. Con fines didácticos, los llamaremos módulos. Módulo 1. Selección de un lugar seguro para la construcción. Módulo 2. Elaboración de los adobes. Módulo 3. Construcción y reforzamiento de la vivienda. Primer paso. Módulo 1. Ubicación de las edificaciones. Las viviendas de adobe deben estar ubicadas en zonas que minimicen sus riesgos ante amenazas como sismos, huaicos, deslizamientos, humedecimiento de muros, etc. Por lo tanto, se debe elegir un terreno seco y firme y, de ser posible, plano, apartado de acequias, lechos de ríos, zonas inundables, alejado de viviendas mal construidas, dañadas o en peligro de colapso. Si es inevitable construir en lugares con fuerte pendiente, se deberá realizar muros de contención tanto en el frente como en la parte posterior, distanciándonos 2 metros como mínimo del talud posterior y del desnivel delantero. Si la pendiente es muy fuerte o el terreno es muy suelto, este distanciamiento deberá ser mayor. Esta actividad será complementada con la construcción de canales de evacuación de agua de lluvias para evitar el humedecimiento de las paredes. Segundo paso, módulo 2, elaboración de adobes. La elaboración de adobes es un proceso que comprende 6 actividades consideradas necesarias a fin de mejorar su resistencia. De la correcta ejecución depende la mejora del comportamiento de la albañilería frente a eventos sísmicos. Las acciones son las siguientes. Selección de la tierra para elaborar adobes. Uno de los pasos para producir adobes mejorados
es la selección e identificación de la tierra que se va a usar en la fabricación, ya que no todos los suelos son adecuados para hacer adobes. Para ello, vamos a realizar un sencillo análisis llamado prueba del puro de cigarro. El procedimiento es el siguiente. Se coge una porción húmeda del suelo seleccionado. Luego formamos un rollo a manera de un puro de cigarro de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Esta prueba puede arrojar 3 resultados. Si el rollo soporta una longitud entre 5 y 15 centímetros, estamos frente a un buen material para hacer adobes. Si el rollo aguanta una longitud mayor a 15 centímetros, el contenido de arcilla es muy alto, entonces se debe agregar arena a la tierra y luego realizar la prueba nuevamente hasta obtener el resultado correcto. Si por el contrario en esta prueba el puro se rompe antes de los 5 centímetros, el material tiene arena en exceso, por lo que se recomienda estabilizarlo agregando arcilla y realizando nuevamente el examen hasta obtener el resultado correcto. Una recomendación final es que el material seleccionado no contenga sustancias orgánicas o piedras. Para ello, será tamizado por una malla antes de ser utilizado. Mezcla del barro para fabricar adobes y preparación. La mezcla está conformada por tierra seleccionada, paja cortada en trozos de 10 centímetros, goma de la tuna y agua. Procedimiento para elaborar la mezcla. Una vez tamizado el suelo seleccionado para hacer adobe, se procede a acomodarlo en rumas. Se vierte agua hasta que la tierra se humedezca. Se agrega paja en una proporción de 5:1, es decir, 5 volúmenes de tierra contra un volumen de paja. Un exceso de paja hará poco trabajable el barro y disminuirá la resistencia. La paja reduce el agrietamiento por contracción en el secado del barro, así como mejora la unión con otros materiales. Finalmente agregamos la goma de la tuna, un impermeabilizante natural cuya preparación es muy sencilla. A la tuna se le retiran las espinas, las picamos en rodajas y las dejamos remojando en agua por 3 días hasta que suelte la goma. Esta solución pegajosa es la que se agrega a la mezcla del barro con el que trabajaremos los adobes. Por último, se recomienda que la mezcla permanezca en esta condición por un mínimo de 2 días. A esta operación se le llama comúnmente podrido o dormido del barro. Equipo para hacer adobes, adoberas. Son moldes usados para obtener la forma requerida en los adobes. En las casas construidas por Copasa GTZ se han usado adoberas hechas con plancha metálica de 3 milímetros de espesor y sin fondo. Sus dimensiones son de 40 por 40 y 10 centímetros de altura para los adobes completos y 19 por 40 y 10 centímetros de altura para los medios adobes. El tendal. Es el terreno donde se fabrican los adobes. Para preparar el tendal, debemos limpiar el terreno de malezas, piedras y demás material que pueda deformar el adobe en su fabricación. El segundo paso es la nivelación y compactación del terreno. Seguidamente se recubre toda la superficie con una capa de arena fina. El tendal siempre debe ser de tierra para favorecer un mejor secado por filtración de agua. No son recomendables para hacer tendales los terrenos en pendiente pronunciada, con pastos o superficies de concreto como veredas o pavimentos. Moldeo de los adobes. El proceso se inicia con la preparación de la adobera. Para ello se sumerge el molde metálico en un depósito con agua y luego se espolvorea todas las superficies internas con arena fina a fin de evitar que el barro se pegue. El moldeo consiste en coger con las 2 manos una porción del barro mezclado y preparado. Luego, este se lanza fuertemente contra la adobera tratando de llenarla en una sola oportunidad. Seguidamente se presiona todas las esquinas asegurando el llenado total del molde y se procede a retirar el barro sobrante, pasando cuidadosamente una regla de madera húmeda.
apoyada a los bordes superiores del molde. Finalmente, se levanta con cuidado el molde para no dañar las aristas ni deformar el adobe. Secado y almacenamiento. El secado varía dependiendo de las condiciones climáticas locales, pero se recomienda que tengan un tiempo mínimo de secado de 21 días antes de ser usados en la albañilería. El adobe puede cantearse a los 3 días de fabricado. Una semana después, este puede trasladarse a un área de apilado donde se almacenará en rumas de máximo 5 hiladas y que deberá asegurar corrientes de aire que faciliten el secado. Pruebas de calidad y resistencia del adobe. Una prueba muy útil para comprobar la resistencia es colocando un adobe seco apoyado sobre otros dos. Enseguida, una persona de un peso de aproximadamente 80 kilos debe pararse durante 1 minuto sobre esta pieza, la cual debe resistir esta presión. Se recomienda no usar adobes deformes, con fisuras o que no hayan cumplido su tiempo de secado cuando se ejecute la albañilería. Tercer paso, módulo 3, construcción de la vivienda de adobe. Obras preliminares. Son acciones con las que se da inicio a la construcción, como la limpieza del terreno, que consiste en eliminar basuras, arbustos, raíces, piedras y demás elementos inservibles. La nivelación, que permitirá establecer el nivel de referencia de manera permanente y visible durante la construcción, es útil en distintas operaciones de medición. Luego vendría el trazo y replanteo, que consiste en llevar al terreno la información contenida en los planos sobre los ejes de construcción, ancho de zanjas y otros elementos. Finalmente, se hace la excavación de zanjas. Luego de haber marcado con yeso, se excavará hasta contar con las dimensiones previstas en los planos. 50 centímetros para el ancho y 60 centímetros para la profundidad, si el terreno es de buena calidad y firme. Obras de concreto ciclópeo. Estas constituyen los 2 primeros elementos de refuerzo sismo resistente y la conforman la cimentación y el sobrecimiento. La cimentación es la base de la vivienda. Los cimientos deben ser de concreto ciclópeo, piedra grande y angulosa y concreto. Los materiales son concreto ciclópeo, una mezcla de cemento hormigón en proporción 1:12. Esto quiere decir que se mezcla una lata de cemento contra 12 latas de hormigón combinados en presencia de agua, y la cual se vierte sobre las piedras grandes que llenan la zanja. Procedimiento. Primero se humedecen las zanjas, luego vaciamos una primera capa de concreto de un espesor aproximado de 3 pulgadas llamado solado. Enseguida se coloca la primera capa de piedras, las cuales son manualmente acomodadas y deben estar húmedas. Hay que asegurarse que las piedras siempre estén recubiertas por concreto. Esta operación se repite hasta obtener la altura de 60 centímetros. El sobrecimiento es una mezcla de concreto ciclópeo. Se efectúa al día siguiente de vaciado el cimiento y se ejecuta en 3 pasos. Primer paso, el trazo, que es trasladar las dimensiones del sobrecimiento de los planos a la superficie superior del cimiento. Los materiales usados son un tiralíneas, que es un cordel con ocre, nivel, plomada, wincha. Procedimiento. Con el tiralíneas y la plomada trasladamos y marcamos los ejes de la construcción sobre el cimiento corrido. Luego trazamos 2 líneas paralelas al costado del eje, separándolas 20 centímetros. Estas 2 últimas líneas tienen una separación de 40 centímetros, que es el ancho del sobrecimiento. Segundo, el encofrado del sobrecimiento. Materiales. Para ello necesitamos tablones de madera, clavos de 3 pulgadas, alambre número 16
y martillo. Procedimiento. Con los tablones, que deben tener una altura mínima de 30 centímetros, preparamos el encofrado. Luego, este se coloca sobre las líneas trazadas al costado del eje, respetando el ancho de 40 centímetros. Enseguida, se aploman las tablas y luego se alinean. Finalmente, se fija con cuartones y estacas de madera para evitar que éste se deforme en el vaciado del concreto. Tercero, preparado y vaciado del concreto. Los materiales que necesitamos son cemento, hormigón y piedra mediana de 6 pulgadas. El equipo necesario son lampas para hacer la mezcla y carretillas para transportar el material. Procedimiento. La mezcla debe tener la siguiente dosificación: 1:10, lo que significa combinar una lata de cemento contra 10 latas de hormigón. Este material será descargado sobre el encofrado. Simultáneamente se irán acomodando las piedras medianas previamente humedecidas. Albañilería de adobe. Muros. En términos generales, la construcción de los muros de adobe es similar a la albañilería de ladrillo. Sin embargo, tiene ciertas particularidades. Materiales: adobes completos y medios adobes, barro para hacer las juntas y el siguiente equipo, escantillones, nivel, plomada, wincha, cordel, lampas y bateas para hacer la mezcla. Procedimiento. Para la construcción del muro siempre se utilizarán adobes totalmente secos y con más de 21 días de fabricación. La construcción de las paredes se inicia colocando en las esquinas del sobrecimiento los escantillones. Estas reglas indican la altura de cada hilada. Es importante aplomar y nivelar este instrumento. Enseguida se hace la presentación de la primera hilada o plantillado impar, distribuyendo los adobes encima del sobrecimiento, abriendo y cerrando las juntas con los dedos hasta obtener una distribución uniforme y juntas de 2 centímetros. Esta distribución debe coincidir con la información indicada en los planos de emplantillado. Luego de la presentación, se procede a sentar la primera hilada. Para ello, se coloca una primera capa de barro y luego se replantea las trabas de las esquinas y encuentros de muros. Después, se colocan los adobes. Posteriormente se emplantilla la segunda hilada, llamada también plantillado par. Ambos plantillados, par e impar, deben alternarse hasta concluir la altura del muro. Es importante verificar constantemente el plomo de la albañilería, así como humedecer los adobes antes de asentarlos, a fin de evitar fisuras en las juntas del barro. El primer día se debe construir el muro solo hasta una altura de aproximadamente 1 metro para concluir al día siguiente. Al finalizar, se deberá dejar en las esquinas los espacios vacíos para anclar los dientes de concreto armado de la viga collar. Reforzamiento de las esquinas con conectores y mallas electrosoldadas. Conectores son los elementos que unen las mallas electrosoldadas exteriores e interiores. Se ubican en las esquinas permitiendo un trabajo en conjunto de las mallas y el refuerzo en sí. Materiales. Los conectores están hechos con alambre número 8 y tienen una longitud igual al espesor del muro, más 10 centímetros libres dejados en ambos extremos, es decir, un total de 60 centímetros. Las salientes libres se doblan a 90 grados, con lo que obtenemos una figura en forma de C como se aprecia en la imagen. Procedimiento de colocación. Los conectores se colocan simultáneamente al avance de la albañilería del muro de adobe. A cada 4 hiladas horizontales contadas desde la primera fila y a una distancia de 22 centímetros de la esquina interior. Este punto siempre coincidirá con la posición de la junta vertical de la albañilería. Luego colocamos el conector en el centro de la junta rellena con mortero de cemento arena en proporción 1:4, o sea, un volumen de cemento contra 4 volúmenes de arena gruesa.
Mallas electrosoldadas. Son elementos de refuerzo que revisten las esquinas interiores y exteriores de las paredes de adobe. Las mallas se clavan a los muros y se interconectan por medio de los conectores. Materiales para el refuerzo. Mallas electrosoldadas de 3/4 de pulgada y 1 milímetro de diámetro. Chapas de gaseosa o planchas de latón cortadas en cuadrados de 2.5 centímetros o 1 pulgada y clavos de 2,5 pulgada que nos permitirán fijar las mallas. Procedimiento. En primer lugar, hay que distinguir que existen 3 tipos de esquinas a reforzar. Esquinas exteriores en forma de L. Esquina interior en forma de L. Esquina exterior en forma de T. Esquinas exteriores en forma de L. Para el refuerzo exterior necesitamos cortar 2 mallas de 1.70 metros de largo y 0.90 metros de ancho y una tercera malla de 1.70 metros de largo por 0.45 metros de ancho. Colocación de las mallas. La primera malla se coloca sobre el borde de la línea del sobrecimiento y el muro de adobe. Luego, provisionalmente la fijamos al muro por medio de las salientes de los conectores. La segunda malla se coloca traslapando 10 centímetros sobre la primera malla. Para la tercera malla el procedimiento de colocación es idéntico. Sin embargo, esta tendrá un sobrante de 5 centímetros, los cuales se doblan sobre el muro. En la zona de vacío dejado para los dientes de concreto, la malla se debe trabajar como indica la imagen. Antes de asegurar las mallas al muro, verificamos que estén bien templadas, evitando la formación de bolsones. Luego, las salientes de los conectores se clavan a la malla y al muro por medio de 2 grampas hechas de planchas de latón, con clavos de 2,5 pulgada, fijando así la malla al muro e interconectándolo de esta forma, hemos reforzado la esquina exterior. Esquina interior en forma de L. Por cada esquina interior se corta una malla de 2.10 metros de altura y un ancho de 90 centímetros. Esta se dobla por la mitad y se coloca sobreponiendo al extremo inferior a la línea formada por el sobrecimiento y el muro de adobe, y luego se repite el procedimiento de fijación de mallas. Esquina exterior en forma de T. Este refuerzo se da en el paño intermedio de la casa. Su colocación es similar al primer caso. Aquí necesitamos 3 piezas. Las 2 primeras se cortan con dimensiones de 1.30 metros de largo por 90 centímetros de ancho y una tercera pieza de 1.30 metros de largo y 45 centímetros de altura, como indican los gráficos. Fijación de las mallas al muro. El final del proceso de refuerzo concluye fijando las mallas con chapas de metal o planchas metálicas y clavos de 2,5 pulgada. Las planchas de latón son cortadas en forma de cuadrados de 1 pulgada de ancho. Estas servirán como arandelas. Los clavos y las planchas se ubican espaciados a 25 centímetros en ambos sentidos, formando una cuadrícula que sujeta la malla contra el muro. Los clavos nunca deben colocarse en las juntas de barro de la albañilería. Refuerzo con viga collar de concreto armado. Una de las mejoras introducidas a la vivienda de adobe
es la viga collar de concreto armado que actúa como un anillo de amarre en los muros en la parte superior. Su construcción se realiza en 3 pasos. Primer paso, armado de la canastilla de fierro. Para esto necesitamos los siguientes materiales: fierro de 3/8 de pulgada, alambre número 8, alambre número 16 y herramientas como el tortol y tizas para marcar. Armado de la canastilla. La armadura se hace con 2 fierros de 3/8 de pulgada ubicados en forma paralela y unidos por estribos en forma de C. Estos se colocan separados a 25 centímetros y atortolados con alambre número 16, con ayuda del tortol. Para la zona de los dados de concreto, se arma una canastilla compuesta por 4 fierros de 3/8 de pulgada y un estribo cuadrado hecho de alambre número 8. Esto evitará que durante un sismo los dados de anclaje de la viga fallen por cizalla, tal como se aprecia en esta toma de las pruebas de simulación sísmica. Segundo paso, encofrado. Materiales: tablones de madera, plomada, nivel, clavos, alambre número 16 y martillos. Procedimiento: con los tablones, que deben tener una altura de aproximadamente 15 centímetros o más, preparamos el encofrado. Este se coloca sobre el muro de adobe y se otorga el ancho, asegurándolo con separadores de madera. Tercer paso, preparado y vaciado de concreto. Materiales: cemento, hormigón y agua. Las herramientas son lampas y concreteras para transportar el concreto. Procedimiento: previo al vaciado de concreto se hace la mezcla con una dosificación de 1:6. Quiere decir que tendrá una proporción de 1 volumen de concreto contra 6 volúmenes de hormigón más agua. Esta mezcla será descargada hasta llenar el encofrado a la altura de 10 centímetros. Permanentemente se deberá chucear o remover la mezcla de concreto descargada en el encofrado, sobre todo en la zona de los dientes de concreto. Estructura de madera para soportar la cobertura. Luego de haber culminado la viga collar y la albañilería de los tímpanos, se dispone la viga solera de sección, 4 por 4 pulgadas en toda la longitud de la pared posterior. Seguidamente se colocan las vigas principales, asegurándolas a la solera de madera en la parte posterior y a la viga collar de concreto en la parte del frente. Finalmente, se clavan las correas de madera, espaciándolas a 40 centímetros y en las posiciones indicadas en los planos. Cobertura de tejas de microconcreto. Las razones por las cuales se recomienda techar con tejas de microconcreto se deben a que es un material térmico que mejora la temperatura al interior de la vivienda en climas fríos. Sin embargo, también se puede utilizar la calamina. El equipo de instalación lo conforman una regla de aluminio y un cordel. Ambos sirven para alinear la colocación de las tejas en filas y columnas.
Finalmente, un tortol que servirá para amarrar las tejas a las correas. Instalación. Primero se verifica que las tejas estén en buenas condiciones, sin rajaduras ni deformaciones. La colocación de tejas se inicia con la delimitación de uno de los extremos del techo y la colocación de la primera fila. Concluida esta operación, se verifica su alineación por medio de la regla de aluminio. Esta operación se repite hasta el final del techo. Luego, se procede a fijar las tejas a las correas de madera. Para ello, atravesamos el nódulo de la teja con el alambre número 16. Finalmente, atortolamos. Esta operación se repite en todo el material. Tarrajeo de las zonas reforzadas con mallas. Para ello, se prepara una mezcla de mortero de cemento y arena. Esta recubre las zonas reforzadas con mallas electrosoldadas. Sirve para incrementar la rigidez en las paredes de adobe cuando ocurren terremotos o sismos. Materiales. Mortero de cemento con arena fina y agua. La mezcla de mortero para tarrajeo tiene una dosificación de 1:4, que significa mezclar un volumen de cemento contra 4 volúmenes de arena fina y agua. Las herramientas necesarias para realizar el tarrajeo son badilejo, frotacho. El badilejo sirve para pañetear el muro. El frotacho y la regla sirven para alisar la capa de mortero y la plancha para darle el acabado final. Procedimiento. Primero se procede a limpiar las paredes con una escoba o escobilla de metal. Luego se humedece el muro y sobre este se vierte una lechada de cemento. Posteriormente, con el badilejo se pañetea el muro, lanzando una primera capa de mortero contra la malla. Seguidamente, se lanza la segunda capa de mortero, la que se alisa con la regla y el frotacho. Costos. El costo de una vivienda de adobe reforzada de 36 metros cuadrados, como la casa del proyecto de Copasa GTZ, cuesta $1.900 americanos o $53 americanos el metro cuadrado de construcción. Una vivienda de adobe de idénticas dimensiones y características, pero sin ningún refuerzo, cuesta $1.220 americanos, o sea, $34 americanos el metro cuadrado de construcción. Esto significa que reforzar una vivienda de adobe cuesta $19 americanos por cada metro cuadrado de construcción. En realidad, una cantidad muy pequeña comparada con la seguridad que otorga la construcción cuando ocurre un terremoto severo. Consideraciones finales. Con este video pretendemos aportar a la superación de los problemas constructivos frecuentes en las edificaciones de adobe y poner a disposición de la comunidad una técnica de construcción y reforzamiento debidamente investigada, validada y aplicada por la población en el proyecto de reconstrucción de Copasa GTZ, implementado después del sismo del 23 de junio del año 2001, ocurrido en el sur del Perú, demostrando con ello la simplicidad del sistema constructivo y la adopción por parte de las comunidades intervenidas. Finalmente, se espera que la correcta aplicación de esta técnica permita reducir el número de víctimas y, sobre todo, salve la vida de las familias que construyen o habitan en viviendas de adobe cuando ocurra un terremoto o sismo severo. Esta experiencia fue desarrollada por Copasa,
proyecto especial del Gobierno Regional de Arequipa y la Cooperación Alemana al Desarrollo, GTZ, en el marco del proyecto de gestión de riesgo de desastres naturales con enfoque de seguridad alimentaria.